10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En lo profundo de los Alpes austríacos, a unos 90 kilómetros de Múnich, se encuentra un pequeño castillo anónimo. A simple vista, Schloss Ita o Castillo de Iter no tiene nada de especial en comparación con los demás castillos de la época. Es más, en una tierra llena de ruinas medievales, el castillo Iter resulta demasiado pequeño como para atraer a los turistas que visitan Austria, ya que, como dije, no tiene nada de diferente a algo que no puedas encontrar en otros lugares. Sin embargo, este castillo tiene algo que ningún otro en Austria, o de hecho en el mundo, puede reclamar: una historia peculiar, una historia que narra una pequeña batalla que se convirtió en una de las más extrañas de la historia. Fue aquí, en 1945, donde Estados Unidos y Alemania lucharon como aliados por única vez en la Segunda Guerra Mundial. Como podrán apreciar en el título del vídeo, el enemigo común de ambos serían las SS, quienes, como la mayoría ya saben, se constituyeron como una organización política y militar de la Alemania nacionalsocialista, cuyos miembros habían jurado lealtad directa a Adolf Hitler. Su rama militar, conocida como las Waffen-SS, estaba conformada por unidades de distintas nacionalidades, cuyos soldados fueron considerados como extremadamente leales y decididos a luchar hasta el final por Hitler y por Alemania. Sin duda alguna, la batalla que iba a acontecer en este castillo, pese a la poca relevancia para la guerra, no iba a ser un paseo para los que se enfrentaron en ella. El día de hoy, seguidores, descubriremos la considerada batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial. Los sucesos ocurrieron durante los últimos días de la guerra en Europa, más precisamente entre el 4 y el 5 de mayo de 1945, pocos días antes de la rendición incondicional de Alemania ante los aliados. El Tercer Reich, que había estado pendiendo de un hilo durante varios meses, estaba sumiéndose en el caos total. Desde el frente occidental, los aliados venían limpiando los últimos reductos de la resistencia alemana. Mientras tanto, en las montañas del Tirol del Norte, en Austria, un curioso grupo de prisioneros se encontraba retenido en un misterioso castillo medieval. Desde 1943, los soldados de las SS, bajo las órdenes de Heinrich Himmler, habían estado deteniendo a antiguas figuras políticas francesas en una fortaleza convertida en prisión de lujo. Esta fortaleza era el castillo de Iter, un antiguo castillo del siglo XIII y que fue reconstruido en 1532. Posteriormente, fue renovado en 1878 y se convirtió en hotel a principios del siglo XX. Luego del Anschluss y del comienzo de la guerra, se trató de buscarle una mejor utilidad y desde 1943 el castillo quedó bajo el control administrativo de las SS y pasó a ser parte de la lista de subcampos del campo de concentración de Dachau. En definitiva, Iter pasó a ser un centro especial de detención para prisioneros que tuvieran valor potencial como rehenes, ya que albergó a funcionarios gubernamentales y celebridades de alto perfil. Maurice Gamelin, ex comandante del ejército francés, Édouard Daladier, ex primer ministro y ministro de defensa durante la batalla de Francia, e incluso Marie-Agnès de Gaulle, quien era la hermana mayor del general Charles de Gaulle, entre otros personajes. Todos ellos vivían juntos en esta inverosímil torre de marfil de la época medieval, ocupando celdas reconvertidas de habitaciones de hotel y tenían personal de servicio de Dachau. Además, contaban con comida adecuada y podían caminar libremente dentro de su recinto. En la madrugada del 4 de mayo de 1945, los presos se despertaron con asombro al encontrar que el carcelero había abandonado el castillo durante la noche. Unos días antes,
las fuerzas estadounidenses habían liberado el campo de concentración de Dachau el 29 de abril. Sin embargo, Eduard Weiter, quien era el comandante a cargo del campo en ese entonces, había logrado huir hacia el sur antes de la llegada de los estadounidenses, donde decidió ocultarse en el castillo de Iter, que estaba a unos 145 kilómetros de Dachau. Pero el 2 de mayo, 3 días después de la liberación de Dachau, Weiter fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas en el castillo. La sospechosa muerte de Weiter hizo que los miembros de las SS huyeran también del castillo de Iter, dejando a los prisioneros franceses completamente solos. Estos se apresuraron a izar la bandera francesa en las ventanas de la prisión y tomaron las armas dejadas por los alemanes. Parecía que la guerra para ellos había terminado definitivamente. Viendo ahora todo esto desde un contexto más general, la situación que se estaba viviendo en la zona del Tirol, que es donde se desarrollaban los hechos, es realmente caótica. Cansados y sintiendo que el final de la guerra estaba cerca, la Wehrmacht, el ejército regular alemán, ya no luchaba con la misma intensidad contra los estadounidenses circundantes en la región. Y durante este tiempo, las Waffen-SS, el ejército irregular alemán, para que algunos me entiendan, se encargaron de sembrar el terror en las ciudades austríacas, tomando represalias contra las casas con banderas blancas y ejecutando con indiferencia a compatriotas sospechosos del delito de deserción. Conscientes de la volátil situación en la zona, los prisioneros del castillo de Iter decidieron refugiarse en su fortaleza y no salir hasta que los alemanes que todavía se encontraban en los alrededores se retirasen. Para ese momento, se rumoreaba que otro grupo de soldados de las SS se estaban preparando para recuperar el castillo por la fuerza. Con la única esperanza de ser rescatados por los estadounidenses, los presos escribieron una carta en inglés y enviaron a Andreas Krobot, quien era un cocinero checo del castillo, para que fuera en busca del ejército estadounidense. 30 minutos después de salir del castillo en bicicleta, el cocinero llegó al pequeño pueblo de Vogel. A lo largo de la carretera principal, las Waffen-SS abrieron fuego contra las casas con banderas blancas o contra cualquier bandera o símbolo que representara la derrota alemana. Preso del pánico, Krobot rápidamente atravesó un callejón, encontrándose con un civil que resultó ser miembro de la resistencia austriaca. El comandante no era otro que Joseph Gangel, un héroe de guerra alemán que había pasado por el infierno del Frente Oriental, el desembarco de Normandía y la batalla de las Ardenas, y se le había dado la orden de defender el pueblo contra los estadounidenses hasta el final. Con 35 años y estando al mando de su unidad, Gangel era consciente de que se acercaba el final de la guerra y la inevitable derrota alemana. Con el fin de proteger las vidas de los civiles austríacos y la de sus hombres, y ya no derramar sangre en vano, Gangel se puso en contacto con la resistencia austríaca para intercambiar información. El comandante se enteró de la situación con los prisioneros del castillo de Iter y que algunos miembros de las SS estaban preparando su recaptura. Sabiendo que su pequeño contingente no podría defenderse de las SS, Gangel tomó la decisión más controvertida de su carrera. Para enfrentarse a soldados tan radicales y fanáticos como los de las SS, la única fuerza que podía ayudarlo era la de los estadounidenses. Entonces, Gangel se guardó la carta que el cocinero le había entregado, agarró su MP-40 y se subió a su vehículo, donde también se aseguró de empacar una bandera blanca en la parte posterior. Reuniendo todo su valor, el comandante y su conductor se dirigieron a buscar a los estadounidenses. Para llegar a ellos, lograron evitar los bloqueos de carreteras de las SS, zigzagueando entre las minas y escapando de los bombardeos aliados, atravesando el campo a riesgo de sus vidas. 3/4 de hora después de la salida del pueblo, llegaron a la vecina localidad de Kufstein, una pequeña ciudad austríaca a unos 8 kilómetros de distancia, donde se había establecido
una unidad del ejército estadounidense, el 23º Batallón Blindado de la 12ª División Blindada del Ejército de los Estados Unidos. Mientras que el conductor iba disminuyendo la velocidad, Gangel izó su bandera blanca. En la plaza central de la pequeña ciudad, 4 grandes tanques M4 Sherman dieron la bienvenida al oficial alemán. Los soldados estadounidenses salieron detrás de los tanques y se dirigieron hacia el vehículo, apuntando con sus armas a Gangel y a su conductor. Los 2 alemanes levantaron sus manos y fueron escoltados para reunirse con el líder de la unidad, el capitán John C. Lee. Gangel se reunió con el capitán y le explicó la situación por la que estaban pasando los prisioneros franceses a pocos kilómetros de distancia en el castillo. El comandante alemán retiró la carta de su chaqueta y se la entregó al capitán. Para ese momento ya circulaban por la zona rumores sobre una fortaleza alpina que albergaba a tales prisioneros. Para Lee, la historia podía ser real o podría tratarse de una trampa. Debido a esta situación atípica en la que un comandante enemigo viene personalmente a informarte sobre la situación de unos prisioneros y a ofrecerte luchar conjuntamente en una causa común, fueron motivos para que Lee finalmente decidiera informar de todo esto a su superior, donde finalmente se le dio permiso para hacer lo que crea conveniente. El capitán Lee decidió ir a verificar la historia, yendo a explorar el lugar donde decía Gangel que estaban retenidos los prisioneros. Solo él y uno de sus artilleros, junto con los 2 alemanes, se dirigieron al castillo. Con esto, trató de corroborar la fiabilidad de lo que Gangel le dijo. Con el conocimiento de Gangel sobre la situación en la zona, los 4 hombres evitaron encontrarse con soldados de las SS que controlaban algunos puntos de las carreteras. Otras veces, durante el trayecto al castillo, los hombres se encontraron también con soldados de la Wehrmacht que se mostraron leales a Gangel. Entretanto, el capitán Lee aún se seguía cuestionando si se trataba de una estratagema. Sin embargo, cuando llegaron a Vorgel, Gangel le ofreció a Lee la rendición formal de la guarnición de la ciudad como un acto amistoso. Luego de ello, continuaron su recorrido hacia el castillo. Cuando llegaron al castillo, Lee se encontró con un grupo armado de civiles y verificó que la historia de Gangel era cierta. Los prisioneros franceses existían y necesitaban ayuda. Mientras Lee quería proteger a sus hombres de riesgos innecesarios en lo que podrían ser las últimas horas de la guerra, terminó por descubrir la importancia de los prisioneros franceses para su país y les dijo que volvería con ayuda lo antes posible. Cuando regresaron a Kufstein para reunir refuerzos, el capitán Lee informó a sus hombres sobre la misión de rescate. En el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, y por única vez en su historia, los soldados estadounidenses y alemanes se unirían para luchar juntos. Mientras que Gangel logró reunir una fuerza de 10 hombres, el capitán Lee reunió 14 soldados para la misión. Este batallón sui generis salió en dirección al castillo de Iter en uno de los Sherman. Aliviados por su llegada, comenzaron sin embargo a preocuparse por su escaso número, ya que solo eran 26 hombres. Después de estacionar el tanque en la entrada del castillo, el capitán Lee tomó el mando de toda la fortaleza. Sin querer quedarse de brazos cruzados, los prisioneros decidieron también participar en la defensa del castillo, tomando las armas y posicionándose junto con los estadounidenses y alemanes. Para la noche del 5 de mayo, más de un centenar de soldados de las SS se reunieron con el fin de atacar el castillo y tomar el control de la prisión. Desde la fortaleza, Gangel y Lee se prepararon para el ataque enemigo. Dominaba en la escena surrealista. A las 4 a.m. llegaron los primeros disparos. Las SS estaban en posición de ataque a los pies de la fortaleza. La batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial acababa de empezar. Durante varias horas, los soldados de la Wehrmacht, los soldados estadounidenses y los prisioneros franceses respondieron a los disparos contra los atacantes. El tanque Sherman,
estacionado frente a la fortaleza, representó un peso significativo para la defensa del castillo. Durante toda la mañana, la batalla continuó. Cuando la artillería enemiga silenció el Sherman, el capitán Lee ordenó a las tropas retirarse a las mazmorras. La tensión fue en aumento cuando, de repente, Joseph Gangel murió a manos de un francotirador de las SS. El héroe de guerra del Tercer Reich, que había sobrevivido al horror de los enfrentamientos en el frente oriental y los desembarcos en Normandía, cayó en la batalla por una bala alemana. Para el mediodía, el curso de la batalla seguía casi igual. La pequeña fuerza dentro de Iter se vio abrumada y obligada a retirarse al interior de la torre del castillo. Es aquí donde aparece el nombre del mayor John T. Kramers, un estadounidense que lideraba una pequeña unidad que acababa de llegar a Bürgel. Allí, los miembros de la resistencia austriaca le informaron de que un grupo de estadounidenses se encontraba defendiendo el castillo de un ataque de las SS. Asimismo, le brindaron el número del castillo para que pueda comunicarse con el interior para saber si quedaba alguien allí. Mientras tanto, dentro del castillo, los defensores estaban jugando sus últimas cartas y con las Waffen-SS a punto de ingresar a la fortaleza. Entonces, un ruido inesperado se mezcló con el ruido de las balas. El teléfono estaba sonando. Era el mayor Kramers, quien logró contactarse con el capitán Lee, informándole este último de la situación por la que estaban pasando y que necesitaban refuerzos urgentemente. Tras esto, la comunicación se cortó. A las 4 de la tarde, ya con poca esperanza de que los refuerzos llegaran a tiempo, los soldados de las Waffen-SS comenzaron a oír ruidos a sus espaldas. Eran los tanques estadounidenses aproximándose al castillo. Sin poseer alguna unidad blindada para enfrentárseles, los soldados de las SS decidieron retirarse del castillo y continuar la lucha al interior de Alemania. La batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial había terminado y los internos del castillo de Iter fueron finalmente liberados. Joseph Gangel era el único defensor que murió durante la batalla, mientras que 2 soldados de la Wehrmacht resultaron heridos. 3 días después de esta lucha surrealista, se firmó el armisticio, y el Tercer Reich se rindió incondicionalmente. Los prisioneros franceses volvieron a sus vidas normales. El capitán Lee vivió el resto de su vida en los Estados Unidos y sumió su vida en el alcoholismo. En cuanto a Joseph Gangel, se le dio el título póstumo de Héroe Nacional de Austria por su alianza con la Resistencia, y en la actualidad tiene una calle a su nombre. La batalla del castillo de Iter fue sin duda la más extraña de la Segunda Guerra Mundial y probablemente el único episodio en el que los estadounidenses y los alemanes se unieron para combatir conjuntamente. Durante muchos años, la historia de la batalla por el castillo de Iter pasó desapercibida para la historia, quedando como una simple escaramuza sin nada interesante que contar. No fue hasta 2013 que el historiador Stephen Harding publicó su libro La Última Batalla, un libro que detalla los hechos de este acontecimiento con una excelente fuente, con diversas citas y muchos relatos de testigos oculares, por lo que es un verdadero referente para que el público en general pueda conocer de esta improbable y surrealista alianza germano-estadounidense forjada en el castillo de Iter aquella primavera de 1945.